un invitado acá que queremos sumarlo al panel y quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro... Yo al tiro le digo a la gente querida, yo digo a lo mejor se sienten... ¿Te puedo decir querido? Puesto. Es mejor que uno lo quieran, que no Sí, lo de quieran, todas así que maneras. al tiro Siempre. nomás. Se viene Navidad. Se viene Navidad. Nuestro querido Nicolás Vidal, un aplauso para él. Oye, que viene a hablar, voy a ver, camarita amiga, de este libro que es El Justiciero, que es la biografía de Carlos Vicuña Fuentes en la pequeña historia de Chile. A mí me gusta partir por lo básico y por qué al tiro. ¿Quién fue Carlos Vicuña Fuentes y por qué quisiste hacerle la biografía? Bueno, Carlos Vicuña tiene múltiples personalidades, podemos decir. Vivió 90 años y a través de su vida se puede repasar gran parte de la historia de Chile en el siglo XX. Voy a preguntarle, perdón Nicolás, para que sea interactivo, si el chat conoce a Carlos Vicuña Fuentes y que nos cuenten sus recuerdos y cosas así. Ayer preguntamos de Frey, imagínate. Sí, Me yo- imagino. Pasamos de Frey a Carlos Claro. Yo creo que no lo conoce mucha gente en el chat, quizás me sorprende. Pero sí, es un personaje que tuvo mucha importancia en el siglo pasado, pero ahora cayó un poco en el olvido. Fue un abogado muy importante en los años 20, defendió a estudiantes, anarquistas que fueron perseguidos por el Estado en el proceso de los subversivos, en una guerra de mentira que se inventó con Perú que se llamaba la Guerra de los Ladislaos. Él era un abogado que los defendía de manera gratuita y después tuvo múltiples participaciones políticas. Fue parte de, por ejemplo, junto con Manuel Hidalgo, fue las dos únicas personas que estuvieron en las dos partes de la Constitución, o sea, en la Asamblea Constituyente de 1925 y después en la comisión que terminó escribiendo la Constitución. O sea, estuvo con una patita en el mundo de los movimientos sociales y con otra en el mundo institucional que terminó redactando la Constitución. Después es un aventurero, Cascarrabias, tiene un libro que se llama La tiranía en Chile, que es una crónica espectacular sobre esos años. Trató de hacer un golpe de Estado contra Carlos Ibáñez en el mítico avión rojo, donde se subió con Marmaduke Grove, la República Socialista. Entonces es un tipo muy aventurero también, muy culto, tiene muchos libros de distintos géneros, novelas, crónicas. No sé, o sea, su vida tiene los aspectos como más institucionales. Por ejemplo, fue el abogado de Neruda en la Ley Maldita. También lideró la protección al Partido Comunista contra la Ley Maldita. Y al mismo tiempo entonces tiene esta cuestión institucional y esta cosa aventurera. Por ejemplo, en la época de Carlos Ibáñez lo mandan a Punta Arenas y él se escapa 3 veces. Se escapa corriendo por la Patagonia en junio del año 29 solo, con un zapato malo más encima, Oye. con 20 grados bajo cero. Entonces es un tipo que tiene como unas aventuras que son delirantes y también un tipo que tuvo mucha importancia en la vida pública chilena, ¿no? ¿De un cuánto hay hizo este caballero? Mira, para hacerlo más resumido, que está bien todo lo que nos ha contado y nos va a seguir contando, pero te faltaron algunas cosas, imagínate, te faltaron algunas cosas, porque fue abogado, políglota, Sí. profesor del Instituto Nacional y académico de la Universidad de Chile. Escapó más de una vez de prisión, se batió a duelo, participó de un golpe de Estado en la dictadura de Ibáñez, defendió al vengador de la Escuela Santa María de Iquique, Antonio Ramón, y escribió una constitución. Todo eso está en este libro, El Justiciero. Bueno, Nicolás, ¿cuál de todas estas anécdotas crees que retrata más la personalidad e importancia histórica de este personaje? Porque ya hemos visto que ha hecho de todo. Pero ¿cuál sería, tú que lo investigaste bien, una anécdota como que lo defina? ¿Es justiciero? ¿Es un peluzón? ¿Es un académico? O sea, es un tipo que es muy particular porque se maneja en muchos planos distintos, como decía. Creo que me parece que la aventura o el complot del avión rojo en el fondo lo marcó mucho porque le dio importancia a nivel nacional y porque también fue de manera como uno de los precursores muy importantes para la República Socialista que vino un poquito después, ¿ya?
Y también muestra un poco a una personalidad que por un lado, claro, es un profesor muy importante, es políglota, es huérfano también. Entonces, el tipo se quedó huérfano a los 10 años y tuvo vivía en Rengo y se tuvo que criar a sí mismo prácticamente. Entonces, esa fuerza lo hace también cometer como estas, entre comillas, aventuras muy temerarias, como subirse a este avión, hablamos del año 30 en el fondo, y era una revolución contra Ibáñez, que partía desde Buenos Aires, en un avión que, claro, uno ahora piensa así, una revolución que empieza en un avión, pero el año 1930 subirse un avión era otra cosa. Entonces lo que querían era llegar a Concepción, sublevar a las tropas, supuestamente las tropas de Concepción, todos los regimientos iban a sublevarse y apoyar esta revolución contra Ibáñez, y a partir de ahí iban a marchar contra Santiago. Por supuesto, todo fue un fracaso y salió pésimo, pero sí habla como de esta, como es un poco quijotesco, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces, y tiene, claro, como este sentido de la justicia como ideal, y va y lo persigue una y otra vez de manera a veces muy razonable, otras veces medias disparatadas. Entonces, por eso es parte como del encanto del personaje, ¿no? Oye, y uno dice ahora, escuchando toda esta peripecia, que parece, como dices tú, el Quijote, un relato de ficción, pero fue una persona que existió realmente. No sé cómo nos ha bajado el pelo la política hoy. Bajamos el nivel. Bajamos el nivel, imagínate ahí a duelo en los aviones. ¿Encuentras que se podría comparar con algún personaje de la actualidad por su habilidad discursiva, su habilidad política, los palabreos, la valentía? ¿Meo? ¿Eres tú? No, muy difícil porque son vidas que ya no existen. O sea, son vidas que al final, yo creo que mientras más avanza el tiempo, claro, te van pasando cosas vitales, pero de otra manera. O sea, ya nadie se sube a un avión como para hacer este tipo de cosas, ¿eh? Ya nadie se escapa corriendo por la Patagonia solo. O sea, Con un zapato. Con un zapato, y claro, 20 grados bajo cero. Pero al final son como que las peripecias, creo yo, que le van pasando, aunque te pasen muchas cosas, ahora son peripecias quizás más digitales o más, digamos, como que uno le pasan cosas, pero no se mueve mucho al final, ¿eh? En cambio, en esa época sí, era una época de mucho movimiento. Y también era una época en que, o sea, nosotros como humanidad también nos hemos vuelto cada vez, podemos decir, cada vez más especializados, ¿no? Hay como que la sociedad actual te obliga un poco a encasillarte dentro de un rol o dentro de una labor, y eso se ha ido profundizando con el paso del tiempo. En cambio, antes, este tipo como que era una especie de sabio, o sea, sabía, no sé, pues podía recitar la Ilíada de memoria, pues hablaba 6 idiomas, pero al mismo tiempo se tiraba en estas aventuras delirantes, entonces tenía como una multiplicidad de personalidades juntas que ahora es difícil encontrar, porque ahora como que nos tendemos como que el mundo te obliga y te dice, ya, tú tienes esto, tú eres, no sé, tú eres periodista y cuando tú investigas, ¿eh? Tú eres abogado y tú haces tanto, tú eres, no sé, como que te exige un nivel de especialización y un poco, y también está la tentación de que, claro, uno no se mueve tanto en general, las personas no se mueven tanto de ese rol, ¿no? El cuestionamiento también que la misma sociedad te aplica cuando te sales de ese formato. Claro. También yo lo veo desde mi experiencia, es brutal. A las mujeres también se nos exige un formato de cómo debemos llevar nuestras carreras. Entonces, estos personajes absolutamente son muy irruptivos, digamos, en una sociedad, creo yo, muy, muy formada, muy, muy conservadora además. La chilena, a mí me toca, por ejemplo, yo soy periodista y además hago de modelo. Como que la gente dice, no entiendo, esta niña, ¿a qué hora? ¿Cómo? Claro. Porque no ¿Cómo puede lo hace? coincidir. Y no, tal como dices tú, habemos personalidades más multifacéticas, no al nivel claramente De Carlos Vicuña. para nada, pero bueno, entiendo perfectamente que existen este tipo y cuesta mucho en una sociedad como la chilena ser aceptado de manera más, como más amena. Siempre Claro. hay una crítica bastante dura a eso.
Me pasa que cuando estaba escuchando a Nicolás hablar de Carlos Vicuña, puedo estar muy, muy equivocada, pero me recordó un poco a Manuel Rodríguez. Es muy como... Es como el Manuel Rodríguez del siglo XX. Un poco así, como que se la juega por todo y últimamente ya casi, si es que no hay algo a cambio o no hay un interés de por medio muy real, nadie se la está jugando. Claro. O sea, estamos en una sociedad sumamente de onda como, ya, pero yo me la juego por esto, pero ¿qué ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Es el individualismo al final. Exactamente. Antes, claro, uno se arriesgaba por como el ideal de la justicia, ¿no? No se hace nada ad claro, honorem como Carlos Vicuña. Claro, El bien claro. común ya no está muy presente. Y hablando de Exactamente. eso y en ese mismo contexto que hemos repasado un poco la vida de Carlos Vicuña para la gente que no lo conocía, vaya a comprar el libro, pero quiero preguntarte, estamos en un contexto político bastante difícil, por decirlo de un lado, los candidatos. Hoy día estamos viendo el debate, cómo iban, cómo venían. ¿Qué crees tú que diría el profesor Carlos Vicuña a los jóvenes de hoy que están marcados en este contexto político amenazado por el autoritarismo? ¿Cómo estaría arengando quizás a sus alumnos? Juéguensela, está todo perdido. Mira, aquí la respuesta es juguemos. compleja, ¿ah? Porque es un personaje complejo. Todo lo que conversamos, ¿cierto? Nos muestra un personaje luminoso, jugado, quijotesco, ¿no? Pero tienen sombras, ¿no? A diablo. Es una sombra importante y esa sombra es, creo yo, la razón por la cual se le conoce y ha caído un poco en el olvido. Que es que tuvo, en el fondo, él vivió 90 años y cuando ya después de los 80 años en adelante, tuvo una deriva conservadora al final de su vida. ¿Ya? Y en el fondo toda la rabia que él ocupaba para, no sé, pues batirse a duelo, para subirse al avión, para hacer todas esas cosas. Por ejemplo, en La tiranía en Chile tiene pasajes de una diatriba, o sea, el tipo puteaba con una sutileza que no se ha alcanzado en la literatura chilena. O sea, era una maravilla puteando a sus enemigos. La tiradera. Espectacular. Entonces, bueno, pero esa misma rabia lo hizo, como ya era un tipo, no sé, pues, de más de 80 años, que había sido criado en el siglo XIX al final, entonces empezaba a ver cómo a fines de los 60, cómo el mundo empezaba a cambiar a una velocidad vertiginosa que él no entendió y veía, no sé, la violencia de lado y lado, qué sé yo, las amenazas locas de Cuba y la Guerra Fría y todo eso, y tuvo una deriva conservadora que lo hizo oponerse al gobierno de Allende. Y después, y ahí publicó unos artículos medios golpistas, etcétera, a los, no sé, 80 y tantos años. Y después, por supuesto, se arrepintió brutalmente de esa deriva conservadora que tuvo. Y porque al final, después la dictadura de Pinochet, él murió el 77. Y la dictadura de Pinochet persiguió brutalmente a sus cercanos. O sea, él, por ejemplo, era muy, muy, muy amigo de Carmelo Soria. Y también tiene un sobrino que fue torturado, que fue exiliado, tiene otros personas muy cercanas a la familia que ha tenido desaparecido. Entonces, me refiero que se dio cuenta que había despertado un monstruo y se arrepintió brutalmente en los últimos años de su vida. Entonces, eso lo conecto, este lado oscuro, podemos decirlo, del cual, repito, se arrepintió profundamente porque se dejó guiar por una rabia porque al final la política también es mucha emocionalidad. Ahora estamos viendo que en el fondo la ultraderecha está creciendo. ¿Por qué? Porque ha sabido conectar con una emoción, ¿no? Y también digamos, a donde iba pues, toda esta vuelta, es que lo que veo ahora es que hay, quizás no es a los jóvenes el discurso, pero sí veo que hay muchas personas de la exconcertación, ya mayores también, que vieron el estallido social como algo contra ellos, ¿eh? Y que la rabia que les produjo el estallido social, o sea, esa emocionalidad, digamos, que les produjo esa sensación de que los atacaban a ellos, los ha hecho migrar a la derecha también, ¿eh? O rechazar todo lo que venga desde el mundo a los que ellos adjudican el octubrismo, entre comillas, ¿no? Entonces,
esa tentación para esa generación de dejarse llevar por esa rabia, ¿ya? Y rechazar todo lo que venga, entre comillas, de ese lado, y terminar un poco cayendo en las manos de la ultraderecha, que está pasando en este momento, creo que es algo que también le pasó a Carlos Vicuña. Y el mensaje es que después, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, del monstruo que había despertado, se arrepintió brutalmente. ¿Ah? Entonces, es un poco el mensaje no a los jóvenes, pero sí quizás a las generaciones mayores que están en esa tentación de dejarse guiar por la rabia de sentirse atacado por estas nuevas generaciones y por todo lo que pasó hace 6 años. Bueno, sí, pueden sentir rabia, sí, hay choques generacionales que son muy fuertes, que siempre van a suceder, pero bueno, hay que respirar a veces y pensar, digamos, dejar que entre un poco de aire antes de caer en las manos de la ultraderecha, porque después, cuando pasa eso, ya no hay vuelta atrás y el arrepentimiento puede ser, como decía, brutal y sin vuelta. Nicolás Vidal en turno en vivo presentando su libro El Justiciero, que vamos, pero así, después de lo que dijo, porque oye, sí, toda la razón. Nicolás, ¿dónde la gente puede encontrar este libro? Está en todas las librerías, o en casi todas, ¿ya? Está publicado por la editorial de la Universidad Diego Portales. También, bueno, puede comprarla en la librería de la Diego Portales, pero en general está en todas las librerías, tiene súper buena distribución. Así que, y está recién llegado, por lo tanto debería ser más o menos sencillo pillarlo por ahí en los mostradores o qué sé yo. Ya lo saben, entonces queremos agradecerte, Nicolás, por presentar y sobre todo el mensaje final, oye, que nos dejó a todos peinadas para atrás. Agradecer también a nuestro panel, chiquillas, Josefa Barraza, No Lilis Garrido, que ya viene. Pero es un honor que me confundan con la Jo. Y Lilis Zúñiga, ¿algo que decir, chiquillas? ¿Algún showcito? ¿Alguna cosita? Sí, por fin, yo quiero invitarlos a este sábado, 29, a Fashion Week Chile. Voy a estar en la apertura, sí, con un maravillosa presentación. Va a ser un viaje en el tiempo, donde estos dos increíbles diseñadores, Alejandra, se me olvidó su apellido, me va a matar. Lale, con El Ropero del Tiempo. Y ahí, Armin, vamos a estar en una presentación maravillosa, como les digo, con trajes de la época. Va a ser una apertura muy linda, así que están todos invitados. Espero que después de ayudar en la Teletón se vayan a entretener por allá. ¿Alejandra Hernández? ¿No? Ya, yo estoy buscando. Perdona, Lale del Ropero del Tiempo. Me va a matar porque yo quería después mostrar esto, pero ya no lo voy a poder hacer. Pero están todos invitados, de verdad que es un show muy lindo, está muy bien elaborado para que se dé inicio a esta importante alfombra que voy a tener el honor de participar. Así que están todos invitados. Muchas gracias, además, por esta invitación. Gracias a ti por venir, Lili Tujo. Como siempre, suscríbanse a Contrapoder Chile, síganos en las redes sociales, ambas cosas nos ayudan. También difundan nuestros contenidos. Hoy estamos con una nota sobre el diputado Álvaro Carter, quien le solicitó a los concejales de la Florida hacerse un test de droga. Y uno de los concejales le dijo, ya bueno, pero a cambio de que usted levante su secreto bancario. Y no le respondió más. Ahí tení. Así que estamos con muchas investigaciones. Suscríbanse porque estamos con 2 megas investigaciones que están en proceso y que necesitamos financiamiento para poder publicar. Así que denle en Contrapoder. Estamos en X, estamos en Instagram. Somos un equipo muy pequeño, así que por eso cualquier ayudita monetaria desde las 3 luquitas nosotros nos hace muy felices. Y una mini invitación muy chiquitita. Por supuesto. Que el sábado 13 de diciembre voy a estar con la Negrita haciendo un especial de presentaciones de libros. Ella va a presentar Imputada. La historia de la negra tatuada. Donde José Antonio Cast tiene un rol sumamente importante como militante del partido. Y en mi caso voy a estar presentando Quién quemó el metro. Mira, dos. Alejandra Balboa, te pido disculpas. Una hermosa diseñadora, perdóname que tu apellido soy pésima para los nombres. Ya, pero no se confunde con el apellido. A mí me pasó hoy día en este programa. Sí, perdón. Gracias, Evita, gracias. Perdón. No, te perdono, Flores Muga. Pero eso, suscríbanse a Contrapoder. El sábado 13 de diciembre en la librería Odisea, está a pasos de Metro Baquedano. Vayan, vamos a estar haciendo firma de libros, vamos a estar las dos conversando de política, todo, y presentando nuestros 2 libros.
Suscríbanse a Contrapoder Chile, lean El Justiciero, vayan a ver a Lili Zúñiga, la negrita. Acá hay gente muy talentosa siempre en esta mesa. Yo no voy a promocionar nada mío, quiero mostrarles la segunda de hoy que trae una encuesta en Top Secret y que es del terror. La pregunta dice, ¿es posible un golpe de Estado en el próximo gobierno? Como dijo Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario, que va... Libertario. Lenguaje inclusivo. Como partida de género.